Hoy en este video vamos a calcular el área de la región limitada por la parábola y igual a x cuadrado más 1, los ejes coordenados y la recta x igual a 2 mediante suma de Riemann, y por aquí nos especifica que lo hagamos con rectángulos inscritos. ¿Okay? Bueno, graficando la región, aquí tenemos la parábola, ¿no? La parábola cuya ecuación es y igual a x cuadrado más 1, la recta x igual a 2, el área sombreada es la que queremos calcular. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace esto? Podemos ver que si inscribimos rectángulos en esta región, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos 4 rectángulos inscritos, ¿sí? Rectángulos que están dentro de la región. Podemos ver que ahí entre la parábola, por ejemplo, entre la parábola y los rectángulos, hay unas áreas, unas regiones de color blanco, ¿verdad? Esas son las áreas que no están cubiertas por los rectángulos. Entonces, bueno, esa diferencia entre áreas pues viene siendo el error de nuestro cálculo. Si ingresamos más rectángulos, podemos ver que dicho error se reduce. Las regiones de color blanco se hacen más pequeñas. Entonces, el área exacta, si lo hacemos mediante la suma de Riemann mediante rectángulos, se va a completar el área exacta cuando tengamos una cantidad infinita de rectángulos. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la suma de las áreas de los rectángulos y después aplicar el límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito. ¿Okay? Entonces, bueno, en el eje X tenemos un intervalo que va de 0 a 2. Y en este intervalo lo tenemos que dividir en n subintervalos, y cada subintervalo pues va a contener la base de uno de los n rectángulos. Entonces, el primer subintervalo lo vamos a llamar de 0 a x1, después de x1 a x2, etcétera. El último subintervalo sería de xn-1 a xn, donde xn pues viene siendo el valor de 2. Aquí x0 es igual a 0 y xn vendría siendo igual a 2. ¿Okay? Bueno, la longitud de este intervalo, del intervalo de 0 a 2, es 2. Si yo quiero inscribir n rectángulos con la misma base, la base de igual longitud, ¿cuánto debe ser la base de cada uno de estos rectángulos? Vamos a denotar por delta x la base de cada uno de los rectángulos. Es la longitud del intervalo, que es 2, sobre n. Esta va a ser la base de cada uno de los rectángulos. Ahora, x0, como lo estamos viendo aquí, viene siendo 0. x1 va a ser igual a ¿qué? Pues como cada subintervalo su longitud es delta x, pues el x1 sería el 0 más el delta x. Es decir, x1 es igual a delta x. x2 va a ser igual a ¿qué? Aquí lo podemos ver, el x2 va a ser igual a la suma de x1 más este delta x, ¿no? Que viene siendo lo que separa al x1 del x2. Entonces tenemos x1 más delta x. Pero como x1 vale delta x y le sumamos delta x, vamos a tener 2 veces delta x. Si así nos vamos, x y menos 1 pues va a ser igual a y menos 1 por delta x. xy va a ser igual a y por delta x. Y finalmente el xn va a ser igual a n por delta x. Como delta x es 2 sobre n, esto va a ser igual a 2, lo que habíamos dicho acá arriba, ¿no? xn es igual a 2, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculamos el área de cada uno de estos rectángulos? Tenemos que calcular estas áreas para sumarlas y que esto me dé un valor aproximado del área que estamos buscando. Bueno, aquí este rectángulo me representa al iésimo rectángulo. ¿Okay? Es un rectángulo que estoy tomando de manera general. Lo que vamos a hacer es calcularle el área a este rectángulo y después esa área que tenemos pues sumarle, ¿no? Aplicarle la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Como nosotros sabemos, el área de un rectángulo pues se calcula base por altura. ¿Cuál es la base de este rectángulo? Pues quedamos con que todos los rectángulos tienen la misma base.
esta base pues viene siendo delta x, ¿no? Entonces aquí sería base es delta x. La altura, si observan, la altura está determinada de esta manera, que viene siendo cuánto vale la función en el extremo izquierdo de este rectángulo, ¿sí? Este de aquí va a ser f evaluado en el extremo izquierdo. ¿Cómo se denota este extremo izquierdo? Vamos a regresarnos. Miren, por ejemplo aquí, en el rectángulo 1, el extremo izquierdo viene siendo el x0, que viene siendo el 0. Y el extremo derecho va a ser el x1. ¿Okay? Para el segundo rectángulo, el extremo izquierdo es x1 y el derecho es x2. Para el siguiente es x2, x3, después x3, x4, etc. Entonces, el iésimo rectángulo, su extremo izquierdo está determinado por, vamos aquí a ponerlo por xy menos 1. Mientras que el extremo derecho viene siendo x sub y. ¿Okay? Entonces, la altura, esta altura de este rectángulo, vamos a ponerle hi, la altura, es la función evaluada en x, no en xy, sino en xy menos 1, porque el extremo que toca a la función, esta es la función f de x, que viene siendo la parábola x cuadrada más 1. El extremo que toca a la parábola es el xy menos 1, o sea, el lado que está por aquí. Chequen aquí en este punto. Ese punto es la intersección de el lado izquierdo del rectángulo con la parábola. Entonces la altura pues va a ser f de x y menos 1. ¿Okay? No puede ser f de xy porque f de xy andaría como por acá. Por aquí anda el f de xy. Ese no corresponde a la altura del rectángulo. Entonces mi altura va a ser f evaluada en xy menos 1. O sea que el área de este rectángulo va a ser f de xy menos 1 por delta x. Entonces sustituimos el xy menos 1 y quedaría, aquí podemos ver f de x es x cuadrado más 1, va a ser x menos 1 al cuadrado más 1, esto multiplicado por delta x. Ahora, ¿cuánto vale el xy menos 1? Por aquí lo tenemos, el xy menos 1 es lo mismo que y menos 1 por delta x, o sea, esto me va a quedar y menos 1 por delta x todo elevado al cuadrado. Entonces está el cuadrado más 1 por delta x, pero a su vez el delta x es 2, que viene siendo la longitud del intervalo completo, dividido entre n. Entonces este a sub i me va a quedar 2 sobre n, como aquí el delta x está elevado al cuadrado, me va a quedar 4 sobre n cuadrada por y menos 1 al cuadrado más 1, y esto multiplicado por el delta x, que viene siendo 2 sobre n. A sub i, esta expresión que tengo aquí, que es el a sub i, me representa el área del iésimo rectángulo, ¿sí? Estoy tomando un rectángulo de manera general. Entonces, un aproximado del área de la región que estamos buscando, pues viene siendo la suma desde igual a 1 hasta n de estas áreas. Entonces, sustituyendo a sub i me va a quedar, a sub i lo sustituyo en la sumatoria y me va a quedar que el área es aproximadamente igual a la suma de igual a 1 hasta n de toda esta expresión, que como les digo viene siendo el a sub i. Aplicando propiedades de la sumatoria, aquí podemos ver que el 2 entre n, como es constante, lo puedo sacar. Me queda 2 sobre n por la suma de igual a 1 hasta n de 4 sobre n cuadrada, que multiplica y menos 1 al cuadrado más 1. Nuevamente aplicamos propiedades de la sumatoria. Esto va a ser 2 sobre n, que multiplica a 4 sobre n cuadrada por la suma de igual a 1 hasta n de y menos 1 al cuadrado más 1. Perdón, más la sumatoria de igual a 1 hasta n de 1. ¿Okay? Esta sumatoria de aquí se puede calcular de dos maneras. Una sería, desarrollamos el binomio y me quedaría y cuadrada menos 2i más 1. Como todo esto está en una sumatoria, entonces
distribuimos la sumatoria y me quedaría, esto va a ser igual a la sumatoria de i cuadrada menos 2 veces la sumatoria de i más la sumatoria de 1. Esa sería una forma, pero ahí tendríamos que evaluar 3 sumas. Otra forma que podríamos aplicar es la siguiente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros sabemos que la suma de j igual a 1 hasta m, vamos a ponerle aquí m, de j cuadrada es igual a m por m más 1, m por m más 1 por 2m más 1 sobre 6. Entonces, ¿qué pasa con la suma de i igual a 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado? Bueno, si nosotros desarrollamos, ¿qué pasa si la i vale 1? El primer término sería 0 al cuadrado, más si la i vale 2 sería 1 al cuadrado, más si la i vale 3 sería 2 al cuadrado, y así nos vamos hasta el valor máximo que puede tomar la i es la n. Entonces el último término sería, si la i vale n, me queda n menos 1 al cuadrado. Como pueden ver, el 0 pues no aporta nada en la suma. Esta suma es lo mismo si solamente sumamos estos términos. Entonces, si sumamos estos términos que están subrayados en términos de sigma, esto se puede escribir así: la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de i cuadrada, ¿ok? Porque es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta n menos 1 al cuadrado, se puede escribir de esta manera. Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Pues de acuerdo a la suma que escribimos en la parte de arriba, esto va a ser igual a m más 1 por 2m más 1 entre 6. ¿Quién es m? M es el valor máximo que puede tomar el índice. En este caso, nuestra m es el n menos 1. ¿Okay? Entonces vamos a sustituir, esta suma va a ser m, que es n menos 1 por m más 1. Entonces, si a la n menos 1 le sumo 1, me queda n por 2 veces n menos 1. 2 veces n menos 1 sería 2n menos 2 más 1, ¿sí? Simplemente apliquen esta de aquí arriba, pero en vez de ponerle m, sustituyanlo por n menos 1. Todo esto dividido sobre 6. ¿Ok? Entonces, aquí ya directamente me queda el valor de esta suma. Sustituyendo, entonces vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser 2 sobre n, que multiplica a 4 sobre n cuadrada por n menos 1, n, el último factor que tenemos aquí, 2n menos 2 más 1 es menos 1, entonces sería 2n menos 1 sobre 6. Y la sumatoria de una constante, que es n veces la constante, o sea, aquí me quedaría la sumatoria de 1, pues es n. ¿Estamos? Vamos a multiplicar, vamos a simplificar esta expresión y entonces tendremos lo siguiente. Es 2 sobre n que multiplica 4, chequen aquí, sería este 4 se multiplica con el numerador. Entonces tenemos 4n menos 1 por n por 2n menos 1 sobre 6n cuadrada. Este es el resultado de multiplicar estos dos términos, más la n que tenemos al final, ¿no? Aquí sería más n. Ahora vamos a multiplicar todo esto por 2 sobre n. Entonces me va a quedar lo siguiente. Este término con este término me quedaría 8n menos 1 n por 2n menos 1 sobre 6n cúbica más, ahora el 2 sobre n por esta n, al multiplicarse pues se eliminan las n y me queda 2 solamente. Este es el aproximado del área. Esto es cuando yo inscribo en mi región n rectángulos. Entonces, como habíamos dicho, entre más rectángulos tenemos, el área, el error es más pequeño. El área exacta se va a obtener cuando tengamos una infinidad de rectángulos, o sea, área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, cuando el número de rectángulos tiende a infinito de esta expresión que tenemos por aquí. 8 por n menos 1 por n por 2n menos 1 sobre 6n cúbica más 2. ¿Okay? Bueno, ¿a qué va a ser igual este límite? Aquí
podemos ver este cociente como si fuera cociente de polinomios. Les digo que podemos verlo porque no es un cociente de polinomios. La variable n no es continua. La variable n es el número de rectángulos. O sea, n puede valer 1, puede valer 2, 3, 4. N es una variable discreta, no es una variable continua. Entonces, en sí, estos no son polinomios, ¿sí? Pero hay un teorema de límites que me dice que cuando tengo esta clase de límites, cuando n tiende a infinito, lo puedo manejar como si fueran polinomios, ¿ok? Ahora, viéndolo como polinomios, el del numerador sería un polinomio cúbico, igual que el denominador. Cuando tenemos el cociente de polinomios del mismo grado y la variable tiende a infinito, lo que se va a conservar son los coeficientes principales, el del numerador y del denominador. Entonces, esto va a ser igual a que si nosotros desarrolláramos este producto, chequen que el coeficiente de n cúbica, por aquí tenemos un 2n multiplicado por n y multiplicado por esta n sería 2n cúbica. Después por este 8, si yo desarrollo esto, la parte de arriba me va a quedar como coeficiente de n cúbica, me va a quedar un 16. Va a ser 16n cúbica. Y entonces ese es el coeficiente principal, el 16. Sobre, y el coeficiente principal de 6n cúbica, pues es el único término que hay ahí, es 6. Me quedaría 16 sextos. Más, y el límite del 2, como es una constante, pues es 2. Esto es lo mismo a 16 sextos, es lo mismo a 8 tercios, más el 2 en tercios viene siendo 6 tercios. 8 más 6 es 14 sobre 3. Conclusión es que el área de esta región sombreada viene siendo igual a 14 tercios, ya sea que hablemos de centímetros, de metros, de lo que sea, sería 14 tercios de unidad.